Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie. Días amigos, ¿cómo les va? Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Vamos a tener a nuestro siguiente invitado, a un ex procurador supranacional, al doctor Oscar Cubas Barreto, con quien vamos a conversar el caso Víctor Polay Campos. Regresamos en breve. Buenos días amigos, y estamos de vuelta con el doctor Oscar Cubas Barreto, ex procurador supranacional del Ministerio de Justicia, experto en derechos humanos y en derecho penal y procesal penal, es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en posgrado y también de la Universidad de San Martín de Porres. Doctor Oscar Cubas, muy buenos días, muchísimas gracias y es un placer siempre tenerlo en Entérate con Leslie. Muy buenos días, Leslie. El placer enteramente mío. Gracias por la invitación. Este es un caso que realmente de Polay Campos es realmente controvertido en nuestra sociedad y tú has sido procurador supranacional, has defendido ¿no? los intereses del Estado peruano, has representado al Estado peruano ante los sistemas internacionales. En primer lugar, ¿qué opinión te merece la admisibilidad del caso Polay Campos ante la Comisión Interamericana? Bueno, a ver, varios aspectos allí, ¿no? En principio yo creo sí que es criticable el hecho que, digamos, la Comisión Interamericana existiendo tantas peticiones en trámite, escoja ya sea el caso de Polay para admitir a trámite. Te comento, ¿no? Y además tú lo sabes, hay centenas de peticiones, incluso más antiguas, que en todo caso merecerían una revisión, ¿no? Y por ese lado sí es criticable, ¿no? Luego es el otro aspecto. El otro aspecto tiene que ver con el hecho de en qué instancia se encuentra el proceso internacional, ¿correcto? Y claro, ¿no? La propia comisión en los informes de admisibilidad, ellos señalan en primer lugar, ¿no? Que no constituye un prejuzgamiento con respecto a las violaciones a los derechos humanos que sean invocadas, ¿correcto? Entonces, claro, básicamente lo que ha habido aquí es un análisis con respecto al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, ¿no? La comisión tiene que ver si es competente en razón de la materia, en razón del tiempo, en razón del espacio, si la petición además ha cumplido con el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, si no hay duplicidad de procesos internacionales. Entonces, hay una serie de requisitos y sobre eso es que la comisión se ha pronunciado. Entonces, ha decretado que la petición es admisible, ¿no? Por la presunta vulneración de los artículos 5º, que es integridad personal, 8º, garantías judiciales, el artículo 9, principio de retroactividad de la ley penal, principio de legalidad y retroactividad de la ley penal, y artículo 25, que es garantías judiciales. Entonces, el proceso va a continuar. El proceso continúa. No hay todavía una posición con respecto a la Comisión Interamericana de que se habrían producido vulneraciones a los derechos humanos, ¿no? Pero sí, desde mi punto de vista, es criticable que la Comisión haya elegido, entre tantos procesos internacionales existentes, este. Pero además, cabe resaltar que el año pasado la Comisión Interamericana también decretó admisible la petición del ciudadano, y el nombre te debe resultar conocido, Florindo Eleuterio Flores Sala, camarada Artemio, ¿no? Entonces, claro, a mí me llama muchísimo más la atención que la comisión haya decretado admisible la petición individual presentada por camarada Artemio, quien además fue detenido mediante un operativo totalmente exitoso que ha sido alabado no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, el operativo Eclipse, donde hubo un trabajo de inteligencia y en ese operativo se desplegaron decenas de fiscales para la captura. Se respetó la vida, hasta con médico se llevó a cabo esa intervención y sin embargo esta persona alega que él se encontraba tranquilamente en su domicilio, que le dispararon en las manos, que no se ha respetado su derecho a la integridad personal,
Y nuevamente todo el cuento de las supuestas afectaciones a las garantías judiciales en el marco de los procesos, porque recordemos que Camarada Artemio ha sido condenado por delito de terrorismo, ¿no? Agravado, ¿no? Y tráfico ilícito de drogas. Entonces, me llama mucho más la atención la admisibilidad de esa petición del año 2015, que la de Polay Campos, ¿no? Que es del año 2017. Ya, pero ¿2017 o 2007? Perdón, de 2007, del año 2007, la Es petición de mucho más Polay. antigua. Pero ¿No? Que, a sí, eso iba, Oscar, que sí. el informe de la CIDH de Polay Campos empieza en el 2007. Uh -huh. Luego hay un periodo de información adicional de sus representantes hasta el 2015. Entonces, vamos sacando cuentas, Oscar. 2007 al 2015, 8 años. Fácil. Ya. La fecha en que oficialmente se le notificó al Perú fue en el 2021. Entonces, oficialmente, Uh son -huh. 14 años. 14 años que la CIDH ha estado teniendo esta petición en su fuero, todavía no notificada oficialmente al Estado. Tú has sido... No, 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 no. Ahí sí, un pequeño, si me lo permites, ¿no? Si me lo Claro permites. que sí. A ver, cuando uno presenta una petición individual, si uno Ajá, presenta una individual, la comisión lo que hace inmediatamente es registrarla, claro. ¿correcto? Hay una fase previa antes de la emisión del informe de admisibilidad, que se denomina la admisión a trámite, ¿correcto? La admisión a trámite. Los años anteriores, esa admisión a trámite demoraban aproximadamente 4 años. En los últimos años, la comisión viene trabajando esto de forma mucho más célere. Bien, y un poco para tener en cuenta, del 100% de peticiones individuales que pueden presentarse en un año, aproximadamente el 70% son descartadas. Son descartadas. Es decir, bien, por alguna razón, por falta de agotamiento de recursos internos, porque no versan sobre vulneraciones a derechos en la convención. Entonces, diferentes cosas, pero 70%. Entonces, cuando el Estado toma conocimiento de un proceso internacional, de una petición individual, es con la notificación del caso, la notificación de la petición individual, ¿correcto? No con la emisión del informe de admisibilidad, con la comisión lo que hace es emitir una nota CIDH, así se denomina, y le señala, ¿no? La Comisión Interamericana lo dirige al ministro de Relaciones Exteriores o ministra de Relaciones Exteriores, señalando, ¿no? Que la Comisión Interamericana ha recibido una petición signada con el número tanto, presentada en tal fecha, ¿no? Contra el Estado peruano, ¿no? Y que le otorga el plazo, de acuerdo al reglamento, de 3 meses para que el Estado conteste esa petición. Entonces, eso es. Esa misma nota CIDH, digamos, se la comunica también al peticionario y eso implica que se admitió a trámite, ¿correcto? Se admitió a trámite. A partir de allí, el Estado contesta y emite su informe estatal, tiene que deducir excepciones, el Estado establecer su posición. Lo que hace el Estado es emitir un informe bastante completo en esa instancia, ¿no? Trata de identificar cuáles son los hechos que en términos del peticionario sean vulneratorios de derechos convencionales, lo tiene que hacer completísimo el Estado y no solamente se limita al aspecto de índole procesal, bien, porque lo que hace la comisión tendría la posibilidad de emitir informe de admisibilidad inmediatamente. Entonces, el Con Estado mucha más desvirtúa. razón, con mucha más razón, Oscar. O sea, el Estado está interactuando, Estado y CIDH, o sea, digamos, el Estado peruano conoce de esta petición desde el 2007, ¿no? Pero yo no estoy, a ver, no tengo dame un segundito, tendría que traer el informe de admisibilidad para ver en qué fecha fue notificada al Estado, porque noviembre del antes, 2021. noviembre del 2000, Oficialmente, noviembre del 2021 fue no, notificada de la petición. no, yo sí no me, digamos, a ver, si fue notificado en noviembre del 21 es que tuvo muy poco tiempo el Estado. Me parece improbable que haya sido en esa fecha, pero, Pero en a todo ver, caso, sí, 2007 al 2021, que oficialmente se le sí, notificó al Estado de la petición, bueno, son correcto, 14 años. Son correcto. 14 años que han transcurrido
para poder analizar esta petición. Es decir, ahí viene mi pregunta, Oscar, para ti en tu calidad de ex procurador. Un sistema, ¿esto es posible admitirlo en un sistema internacional que demore tanto tiempo la revisión de una petición, la admisión a trámite, los alegatos, entre otros? O sea, son 14 años hasta ahorita. Sí. Sí. No, tienes, mira, estoy revisando ahora mismo, ¿no? Presentación de la petición, correcto, el 2007. Bien, hay información adicional que ha sido recibida durante muchos años, Ya, notificación al Estado y primera respuesta del Estado. El 2 de marzo del 2021 se notificó al Estado. Entonces, primero habría que ver cuál es el informe estatal, ¿correcto? A ver si el Estado ejerció. Yo entendería que sí, porque tanto el Procurador Nacional es un experto en litigio de procesos internacionales y que versa sobre terrorismo, y el Procurador adjunto, supranacional adjunto, también es un experto en terrorismo. ujú, Entonces, digamos, por ello, por ese lado, la defensa es impecable. Lo único es que hay que tener en cuenta igual, digamos, primero no es un pronunciamiento sobre el fondo esto, ¿no? exacto. No es un pronunciamiento sobre el fondo, ¿bien? Y luego es que, digamos, criticar la elección de procesos como estos que podrían ser claramente, ¿no?, desechados por parte de la comisión. Y en atención a tu inquietud, a la pregunta de por qué el plazo, la comisión aquí, primero, resaltar que la propia Corte Interamericana es absolutamente crítica de la Comisión Interamericana en lo que respecta al plazo excesivo, en lo que respecta a la tramitación de peticiones individuales y casos. Es absolutamente crítica y hasta lo plasma en las sentencias y en las audiencias siempre hay jalón de orejas a la Comisión Interamericana, porque en algunos casos hay una celeridad. Bien, Castañeda Goodman, por ejemplo, versus Claro. México, hechos políticos, en los cuales hay una celeridad inusitada por parte de la Comisión. Sin embargo, en casos, por ejemplo, de desaparición forzada, la Comisión Interamericana no actúa con la misma celeridad. Entonces, la propia Corte Interamericana ha señalado cómo se defiende la Comisión Interamericana con respecto a esto. Culpa a los estados. ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana lo que señala es que esto es responsabilidad de los estados. ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana, como un órgano especializado de la OEA, el presupuesto con el que cuenta es muy bajo. Y es decir, si uno ve cómo se financia, por ejemplo, los distintos mecanismos del sistema de Naciones Unidas, hay cuotas fijadas para los estados. Acá no hay cuotas fijadas para los estados, ¿no? O la misma Corte Penal Internacional, que también tiene, digamos, todo el financiamiento ya asegurado. No pasa con ni la Comisión ni la Corte Interamericana. Producto de ello es que tanto la Comisión como la Corte Interamericana tienen los magistrados de la Corte y además los comisionados de la Comisión tienen que trabajar en periodos de sesiones. Entonces, al no ser órganos permanentes, ellos señalan que eso es lo que hace, ¿no?, que existe esta demora excesiva. La Corte no resuelve, como tú bien sabes, muchos casos al año y la Corte está resolviendo en aproximadamente 2 años y 3 meses los casos que son sometidos por la Comisión. Entonces, la demora no está en la Corte Interamericana, No, ¿correcto? La demora está en la Comisión Interamericana, que la Comisión no, hasta ahora no encuentra la salida para con los recursos que tiene poder tramitar y ser mucho más célere, que además esa demora excesiva conlleva justamente los problemas que tú bien señalabas, la modificación de la petición originaria, es decir, porque el año 2007 la petición es por A, ¿no? Por aspectos, esos son los hechos, ¿correcto? Pero el poder presentar información adicional, pero también me pasó esto, ¿no? También no me permitieron visita íntima, pero tampoco me han concedido beneficios en mi libertad, ¿no? Entonces hace que la petición se convierta en un Frankenstein, entonces el Estado va a tener que trabajar y va a tener que desvirtuar alegaciones de supuestas violaciones a derechos humanos que se han producido 2007, 2000, entonces durante muchos años. Eso lamentablemente es lo que acarrea el hecho que la comisión no trabaje de una forma célere. Lo que yo diría es, porque se ha discutido, el año 2015 la Comisión pasó por su peor crisis y la Corte Interamericana también, estando al punto de prácticamente despedir al 70% de los abogados con los que cuentan. Entonces, serios problemas,
de financiamiento. Entonces, mi posición, porque yo soy pro sistema, porque creo que la Corte, tanto la Comisión como la Corte Interamericana, más allá de las críticas que pueda haber a casos como este, a la elección de determinados tipos de casos, es un mecanismo, son mecanismos que permiten realmente poder avanzar en materia de derechos humanos. Claro. Entonces, es que los estados puedan asegurar el financiamiento para que trabajen de forma permanente y no puedan tener más excusas. Y a partir de allí, una reforma procesal para que no se permita la modificación de las peticiones originarias. Exacto, yo creo que por ahí podemos comenzar. O sea, yo también considero de que antes de analizar la posible salida del sistema interamericano, yo vengo sosteniendo de que se tiene que hacer una agenda ya del Estado peruano, promover una agenda ante la OEA para que se revisen los criterios de admisibilidad del sistema. Oscar, esto ya se hizo con el caso Chavín de Huántar. Ya el Perú delineó una postura y criticó severamente el sistema sobre los criterios de admisibilidad, justamente cuando la Comisión Interamericana calificó al movimiento revolucionario Tupac Amaru como grupos insurgentes. Lo que ese fue uno de los puntos que nos llevó a una sesión extraordinaria en el Consejo Permanente. Pero mi pregunta es ahora, estamos quedando entonces, Oscar, que son 14 años. 14 Correcto. ya es realmente excesivo, ¿no? El tiempo que la comisión se ha tomado para analizar este caso y notificar al Estado peruano en el 2021. Tú has dicho que la defensa del Estado ha sido impecable y no quiero refutarlo en ello porque tú eres ex procurador y conoces muy de cerca el funcionamiento de la Procuraduría, pero mi lectura es que lamentablemente esa defensa impecable no ha permitido que la petición se archive. Entonces, eso es por un lado. Y dos, eh, la Comisión Interamericana, Oscar, quiero entenderlo porque justo estoy haciendo un análisis exhaustivo de este caso. Quiero entender que cuando el Estado peruano ha dicho que esta situación es cosa juzgada, ¿crees tú que el Estado se confió en su propio argumento de decir que este es un tema de cosa juzgada porque fue visto ante el Comité de Derechos Humanos? La Comisión le ha salido con otro argumento. Sí, digamos, ¿no? El deducir la excepción de cosas juzgadas, duplicidad de procedimientos internacionales, ¿no? Porque, claro, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un dictamen en favor de Polay Campos de hace muchos años, ¿no? Es el primer dictamen con respecto a Perú. Ahora, incluso decretaba, ¿no? Es con respecto al primer proceso, ¿no? Al primer proceso internacional. Lo que pasa es que este caso tiene matices nuevos también y tiene hechos nuevos. Entonces, habría que ver y tener la respuesta del Estado para saber qué señaló, porque independientemente de que el Estado haya deducido la excepción de duplicidad de procedimientos internacionales por ese pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos, el Estado lo que, estoy seguro, ha hecho también es deducir la excepción de cuarta instancia, en la medida que Polay ha sido condenado en un proceso absolutamente transparente, respetuoso de garantías, en un segundo proceso, me refiero, incluso en una sentencia emitida por la Corte Suprema, ¿no? Ya ratificada por la Corte Suprema. Entonces, pero no solamente, recordemos, ese es el aspecto que se critica, ¿no? Hay aspectos que, digamos, son más complicados en lo que respecta a la defensa del Estado a nivel internacional y que tiene que ver justamente con las alegaciones de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y eso ahí no hay responsabilidad por parte del Estado, porque si el Estado no hace las cosas correctamente y ya escapa a la Procuraduría Supranacional, donde los delincuentes terroristas van a cumplir sus penas y las condiciones en las cuales se encuentren. Entonces, hay un aspecto, las condiciones, los beneficios penitenciarios no son derechos convencionales, forma parte de la política de cada Estado, el poder determinar si los concede o no. Entonces, un delincuente terrorista puede tranquilamente no gozar. Martin Schilling es relator de Naciones Unidas para terrorismo, lo ha señalado de esa forma al analizar la legislación peruana antiterrorista. Entonces, digamos, por ese lado, el Estado peruano está en lo correcto, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, y como una buena práctica, y es algo que se ha señalado, yo he tenido oportunidad de sostener varias reuniones con altos funcionarios del Estado, con ex fiscales de la Nación, y les he pedido que haya una reforma en lo que respecta a las investigaciones por el caso de tortura. Tú sabes, a nivel internacional, que tortura y las alegaciones de tortura tienen que ser investigadas y tienen que ser investigadas en
procesos independientes. Es decir, si una persona, por ejemplo, se le imputa a la comisión del delito de terrorismo o tráfico ilícito de drogas y señala, me han torturado, así eso sea mentira, la carga de la prueba en los procesos internacionales recae en el Estado, y es el Estado quien tiene que desvirtuar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que llevarse a cabo una investigación sobre esas supuestas alegaciones de tortura. Entonces, y tiene además que investigarse, y ya es un estándar establecido por la Corte Interamericana bajo el protocolo, las reglas del protocolo de Estambul, que el Sí. Estado peruano habría que ver si realmente lo tiene bien implementado. Entonces, esa es una tarea que escapa a la supranacional, es una tarea que tiene que llevar a cabo el Ministerio Público, y obviamente si no cuenta con los recursos, es el Ejecutivo quien tiene que brindarle los recursos suficientes para que pueda implementarse todo un correcto aparato para las investigaciones de casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Porque si el Estado, y la Comisión lo señala en el informe, el Estado no ha desvirtuado tales hechos de alegaciones de tratos crueles, inhumanos, y ahí está el problema. Si el Estado no tiene información, el Estado no puede brindarla. Entonces, Puede ¿cómo perder y nos corre correcto? el riesgo de que se le declare la responsabilidad internacional. O sea, Correcto. para aclarar, y me quedó perfectamente claro la alegación, Oscar, y yo coincido en ese sentido. Cuando Polay Campos recurre al sistema, Artemio, el camarada Artemio está recurriendo al sistema, entre otras personas. Bueno, la Constitución Política del Perú garantiza el derecho de recurrir a las instancias internacionales sin ningún tipo de discriminación y distinción. Así que ellos están en su derecho amparado en el artículo 205. El problema no es que ellos puedan presentar las peticiones que quieran. Sin embargo, Correcto. el problema es la revisión de los criterios de admisibilidad por parte de una comisión que se demora un exceso de plazo en el tiempo, ¿no?, de revisarlo, y eso también es contraviniente al Estado. Ahora, ¿tú crees, y ya para ir cerrando la entrevista, crees tú, Oscar, que la Comisión Interamericana, que tanto le dice a los Estados, especialmente al nuestro, ¿no?, porque tú y yo revisamos casos, ¿no?, del sistema para nuestro análisis jurídico, académico, y Ujú. nos damos cuenta de que la Comisión Interamericana siempre está jalándole las orejas al Estado peruano, diciéndole, oiga, usted tiene que investigar dentro de los casos razonables? ¿Y qué hace la Comisión Interamericana? No sigue su propio estándar. Ujú. Entonces, ¿crees tú, Oscar, que esto ya amerita también una revisión no solo del sistema, sino también de la propia Convención Americana, que está teniendo realmente muchos problemas en la adecuación al derecho interno? ¿Crees que ya es momento de que el Estado pueda plantear una revisión en ambos sentidos? Yo no diría que se requiera una modificación o una revisión de la Convención Americana, ¿no? No. Los tratados al igual que las constituciones, son instrumentos vivos. Entonces, lo que hace la Corte Interamericana es interpretar, incluso, ¿no? Tú conoces la jurisprudencia con respecto a los DESCA, ¿no? Cada vez más la Corte Interamericana, utilizando criterios de interpretación en razón sistemáticos, atendiendo a los principios establecidos en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, al objeto y fin de la propia Convención Americana, viene estableciendo que derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador son vinculantes, ¿no? Y eso es importante, y cada vez otorga un mayor ámbito de protección a los estados. Entonces, por ese lado, no. Claro, uno podría decir, mira, podría de repente hacerse una modificación del artículo 46 para incorporar allí, pero son aspectos que se pueden hacer en el reglamento. Recordemos que el Estado peruano lideró, por ejemplo, las modificaciones al reglamento de la Comisión Interamericana, el que entró en vigor el año 2013, ¿no? En agosto del año 2013. Y durante 2 años o más de 2 años, y justamente a iniciativas y lideradas por el propio Estado peruano a través del embajador Hugo de Sela, bien, conllevó a que se modificase el reglamento de la Comisión Interamericana en lo que respecta a las medidas cautelares. Antes la Comisión Interamericana no emitía resoluciones, por ejemplo, y no había tampoco predictibilidad en lo que respecta a la tramitación de las medidas cautelares. Yo considero que lo mismo se podría hacer para la tramitación de las medidas, de la tramitación de las peticiones individuales y casos, como tú bien señalas, 14 años en que no se había admitido a trámite y el Estado no había conocido que existía esta petición, recién año 2021. La pregunta es más, ¿no? Claro, la comisión tiene ahí amplio margen de discrecionalidad, que es lo que yo critico, porque esos casos, yo se los he señalado en reuniones que he tenido con los abogados de la comisión y con comisionados, ¿no? Por un lado, te comento, ¿no?
la comisión no emitía informes de admisibilidad durante más de 2 años y habían casos admitidos a trámite y algunos con informe de admisibilidad de integrantes del Grupo Colina. Entonces, por un lado tenías, ¿no? La Corte Interamericana y la Comisión haciendo supervisión al Estado peruano para que, en lo que respecta al deber de investigar y sancionar, al deber de justicia, ¿no? Los casos sobre graves violaciones a los derechos humanos y, por otro lado, amparando las peticiones individuales de los integrantes del Grupo Colina. Yo le decía, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Han sido condenados, han sido juzgados y condenados en democracia. Hay procesos que han sido incluso, ¿no? Se ha respetado la publicidad y ustedes admiten a trámite y además emiten informe de admisibilidad con respecto a alguno de estos casos. O sea, es un despropósito, es un sinsentido. Tienen que tener mayores criterios. Y un aspecto más que sí me gustaría resaltar también, porque deja en gran medida en indefensión al Estado peruano, y sí creo que podría haber ajustes, pero a nivel de reglamento, ¿no? Tiene que ver con la admisibilidad sobrevenida, es decir, ¿no? La Comisión Interamericana, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en el sistema europeo de protección de derechos humanos, claro, sabemos una gran diferencia es que no hay Comisión Europea, se va directamente al tribunal y el tribunal es absolutamente estricto en lo que respecta el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. En la Comisión Interamericana cabe la posibilidad que una persona presente una petición individual, aunque no haya agotado, no se haya agotado el recurso interna. Pero es que incluso ni siquiera ya las excepciones que están claramente contempladas en la propia convención, la excesiva duración del plan, de los procesos a nivel interno, ni siquiera con eso, porque podría estar el proceso ahora mismo, pero la comisión ha hecho una interpretación, desde mi punto de vista antojadiza, de que ellos tienen plena discrecionalidad para decidir cuándo se admite a trámite la petición, cuándo emiten el informe de admisibilidad. Y eso es lo que marca el derrotero al final. Entonces, la comisión podría esperar a que el proceso a nivel interno finalice y a pesar de que la petición fue interpuesta cuando no se habían agotado los recursos, ni tampoco cabía ninguna de las excepciones contempladas en el tratado, la comisión decidía cuándo cuándo emitía el informe de admisibilidad y el Estado allí se encontraba prácticamente, ¿no? en indefensión. Y en ese momento recién poder, a pesar de que ya había deducido la excepción de falta de agotamiento de recursos a la jurisdicción interna de la comisión, no, porque la comisión decide que el momento es la emisión del informe de admisibilidad. Y para ese momento ya tendría que haberse agotado los recursos a la jurisdicción interna. Entonces, la comisión jala muchísimo, es muy pro persona, pero son aspectos criticables, ¿no? Estos aspectos Claro. sí son, merecerían una revisión. No, yo creo que por ahí se tiene que comenzar porque no solamente son casos de personas condenadas por terrorismo, que es lo que más se le critica al sistema interamericano y sobre todo por lo que representa el terrorismo en el Perú, ¿no? Lo que ha representado en nuestro país el terrorismo, actos de destrucción, ¿no? Ha sometido a una sociedad al terror, a las más graves violaciones de los derechos humanos. Y que hoy tengamos un procesamiento internacional contra el Estado peruano. ¿De quién? De una persona condenada por terrorismo. Es decir, realmente nos va a costar mucho trabajo asimilar, ¿no? Pero considero de que la defensa del Estado también ha tenido sus falencias en este caso y en otros, pero sobre todo en este caso que no ha podido, ¿no? Cerrar el capítulo o archivar el tema ante la CIDH y ahora Oscar es mucho peor, ¿no? O sea, el tema es mucho más grave ahora en la CIDH, porque si el Estado no demuestra lo que dice, o sea, no prueba lo contrario a Polay Campos sobre las prácticas de tortura, bueno, yo creo que se alista una responsabilidad internacional, ¿no? Sí, hay aspectos que hay, digamos, ¿no? Lo que hace para entender un poco cuál es el contexto de la defensa, porque, claro, muchas veces, ¿no? Los congresistas y los políticos, sin conocer realmente, ¿no? Reconocer el sistema, sin conocer cómo opera, ¿no? Opinan que hay que salir todo del sistema y tal, y luego cuando tienen problemas judiciales y no le dan la razón aquí, buscan acudir al sistema, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, salirse del sistema, impensable, ¿no? Con respecto a la defensa, ¿no? Hay que recordar que la Procuraduría defiende con lo que hizo bien o no hizo bien el Estado, ¿correcto? Y muchas veces, así como pasa en los litigios judiciales también, uno puede decirle al juez, oiga, ya hay jurisprudencia sólida con respecto a esto, jurisprudencia uniforme con respecto a estos puntos, pero el juez resuelve de otra forma.
Bien, a la Comisión Interamericana, y me consta, porque el Estado peruano viene trabajando los temas de terrorismo de una forma absolutamente seria y han habido procesos absolutamente exitosos. Hay, digamos, muchos de los aspectos que aquí están siendo discutidos ya han sido resueltos. Ya existe jurisprudencia por parte de la Corte Interamericana estableciendo que los procesos fueron bien llevados, ¿no? Pero no es un tema de procuradores, es un tema de la Comisión Interamericana que sigue insistiendo en este tipo de procesos. ¿Correcto? Claro, acá y digo, para mí lo único, me reitero, lo único que me preocupa es integridad personal, ¿no? Esas alegaciones de tortura y tal, porque el Estado tiene allí que demostrar. Lo demás, el Estado va siempre, ¿no? Y se ha trabajado desde la creación de la Procuraduría, ¿no? A cargo de Delia Muñoz, ¿no? Con un documento sobre un informe de terrorismo elaborado además con magistrados del más alto nivel, bien, que se encargaron de los procesos. Entonces, y además con enfoque internacional, es muy sólida la defensa jurídica, que la comisión no comparta ese informe del Estado, ¿no? Sí, a mí me consta, ¿no? Yo he litigado los procesos de terrorismo también durante varios años, pero la comisión no las comparte, la Corte sí, ¿no? La Corte sí. Entonces, por ese lado, lo único que me preocupa nuevamente es el tema de integridad personal. Muy bien, Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra plataforma. Muchas gracias por la explicación muy clara y transparente como de costumbre y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias.